a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra experiencia del estudio bíblico que continuamos dando en este mes de septiembre de la sencillez, la disciplina de la sencillez en las enseñanzas de Jesús. Así que en esta noche vamos a comenzar con una palabra de oración para compartir el estudio de la palabra que hemos preparado para este día. Oramos juntos y juntas en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das de estar juntos y juntas a pesar de la distancia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia es real, porque sabemos, Dios, que tú te mueves y te manifiestas con poder en medio de cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora que de manera especial tú trabajes en cada uno de nuestros corazones, que tú trabajes, Señor, en cada uno de nuestro ser interior, Padre amado, y que la presencia de tu Espíritu, Señor, obre de manera extraordinaria en medio de nuestras vidas. Te agradecemos por esta noche maravillosa que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, desde ya por la experiencia que vamos a tener como hermanos y hermanas en la fe, juntos y juntas delante de tu presencia. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestros oídos para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Amén, amén y amén. Qué bueno nuevamente que usted puede estar con nosotros en la noche de hoy, que podemos estar juntos y juntas teniendo esta experiencia del estudio de la palabra. Agradecemos nuevamente la sintonía a través de esta transmisión y que podamos compartir esa poderosa palabra del Señor. Como les dije, en el mes de septiembre estamos culminando ya la disciplina espiritual de la sencillez. Lo que resta de este mes vamos a seguir compartiendo acerca de esta disciplina y hemos tomado la sencillez en la perspectiva de las enseñanzas de Jesús. Así que llevamos varias semanas compartiendo enseñanzas poderosas de Jesús, que lo hizo de manera sencilla pero extraordinaria para cada una de nuestras vidas. En esta noche vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, los versos del 30 al 37. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, los versos del 30 al 37. Y el tema de esta noche, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Así que leemos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, los versos del 30 al 37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y esta es palabra de Dios para su pueblo
en esta noche maravillosa del Señor. Como les dije, estamos estudiando en este tiempo la sencillez en las enseñanzas de Jesús. Y siempre recalco que aunque la enseñanza de Jesús fue de manera sencilla, fueron enseñanzas, lecciones poderosas para aquellos y aquellas que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje bíblico, que otra vez le repito que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, los versos del 30 al 37, encontramos que Jesús va camino a Jerusalén. Jerusalén, conocida como la ciudad de Dios, conocida como la ciudad del gran rey, pero también ciudad del destino final de nuestro Señor Jesucristo. Allí Jesús experimentó rechazo, padecimientos, sentencia de muerte, muerte en la cruz, y obviamente por fe sabemos que se levantó al tercer día y resucitó de entre los muertos. También tenemos que entender que Jesús ya había hecho un primer anuncio de que iba a morir. Pero también antes de ese anuncio había recibido una confesión maravillosa del apóstol que se convirtió luego en Pedro, Simón, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, quien salva, quien salvará y quien seguirá salvando cada una de nuestras vidas. Fíjese que Jerusalén es la ciudad donde Jesús sabe que habrá de llegar el momento de completar la obra salvadora de Dios en medio de la humanidad. Jesús sabía que su momento, que su tiempo había llegado. Sabía que era momento de comenzar a ascender a Jerusalén, de llegar a esa ciudad del destino. Fíjese que el tiempo había llegado y nosotros encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, en el verso 51, y dice de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús estaba muy claro en su misión. Jesús estaba muy claro en la voluntad del Padre. Jesús estaba muy claro en que los tiempos, los momentos de Dios iban a llegar para su vida, para su pueblo, para la salvación de toda la humanidad y para que se cumpliese la voluntad de Dios en su totalidad. Fíjense cómo dice el verso 30. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Qué difícil debió haber sido ese momento. ¿Por qué? Porque usted de verdad cree que la fama de Jesús ya había sido extendida por muchos lugares. Y usted de verdad cree que al pasar Jesús nadie iba a saber que estaba por allí. Yo he dicho en repetidas ocasiones que Jesús desempeñó su ministerio público en Galilea. Lo hemos visto a través de los evangelios. Jesús se está moviendo de una orilla a otra, pero siempre en esa región de Galilea, una región donde podía él ejercer su ministerio de enseñanza, su ministerio de sanidad, su ministerio de proclamación de la palabra. Predicó el sermón del monte, se movía de un extremo a otro para compartir la palabra de Dios, para traer una enseñanza de poder en medio de las vidas que estaban en profunda necesidad. Su ministerio se desarrolló en esa región de Galilea. Por lo tanto, es casi imposible
que la gente no supiera que Jesús estaba allí. La gente le conocía. Estuvo 3 años ejerciendo su ministerio en aquel lugar. Entonces, la pregunta de los 64,000 chavitos: ¿cómo pasar desapercibido en el lugar donde se ha ejercido un ministerio de misericordia, de bondad, de hospitalidad, de humildad, un ministerio abierto al servicio de aquellos que necesitaban en el momento en que necesitaban? Jesús sabía que donde quiera que él iba, se iba a formar una multitud, porque la gente había escuchado del poder del Padre en medio de su vida, de su autoridad para reprender demonios, de su autoridad para sanar, de su autoridad para cuando venía el adversario, para cuando quisieron contender contra él, seguir caminando por el medio de aquellos opositores sin levantar su mano, sin tener ningún tipo de agresión contra las personas. Pero aquí nosotros tenemos que entender algo, mis amados hermanos y hermanas. Ya Jesús ha anunciado su muerte y va a volver en breves minutos a anunciarla nuevamente. Así que Él quiere tener un espacio, un tiempo privado y ofrecer unas lecciones privadas a su círculo íntimo, a su grupo de discípulos. Él quiere dejar unas enseñanzas claves, poderosas, para que ellos las puedan ejercer cuando Él no esté, para que ellos puedan hablar con autoridad, para que ellos puedan dirigir esas lecciones, esa enseñanza con autoridad de la que viene del Padre, con la autoridad de aquel que ha enviado a Jesús. Necesita un espacio para unas lecciones en particular. Necesitaba dejar esas lecciones no solamente como un legado, sino como el principio de algo que iba a encender la llama de la fe, la llama de la esperanza y la seguridad en todo aquel y aquella que creyera que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que cuando llegaron, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Lo dice ahí, por eso es que no quería que nadie supiese, porque estaba enseñando a sus discípulos. Y les decía, fíjese qué curioso: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El Hijo del Hombre, dice ahí, ¿verdad?, que será entregado en manos de los hombres y le matarán. Esta es la segunda vez que Jesús anuncia que va a morir abiertamente a los discípulos. Le está diciendo directamente: voy a morir. Y le explica. Y les dice que va a morir, que será entregado en manos de los hombres, que morirá, pero que al tercer día resucitará. Fíjense cómo somos nosotros los seres humanos, que cuando recibimos una noticia que nos impacta, nos quedamos en la parte que nos impactó y no escuchamos el resto de la noticia. Ciertamente, hablar de muerte o mencionar un episodio de muerte para algunas personas es algo traumático. Y todas las veces que yo he leído este texto bíblico, no dejo de pensar en mi mamá. Hace más de 30 años atrás, yo estuve a punto de ser impactada por un vehículo de motor mientras yo iba caminando en la calle donde mis papás tienen su casa. Y yo iba caminando a casa de una amiga que se iba a casar ese día, pero al otro día yo iba a comenzar a pastorear la primera iglesia que yo pastoreé. Es decir, yo tenía 24 años en ese momento. Y mi mamá me estaba mirando por la ventana como yo caminaba hacia casa de mi amiga. Y venía este hombre que venía en estado de embriaguez, y el carro venía
dando zigzags, ¿verdad? Para las dos orillas de la calle. Y yo no tuve escapatoria porque cuando yo finalmente vi que el carro venía hacia donde mí, yo lo único que me encomendé al Señor y di un salto. Oiga, pero yo di un salto bastante grande, que ni yo misma me lo creo todavía. Porque yo salté más de 4 pies de altura del susto, ¿no? Y llegué hasta la casa de mi prima. En ese salto que yo di, iba por la acera y llegué a la casa de mi prima. Y el carro pasó y yo sentí el roce del vehículo. En mi pierna yo tenía un pantalón largo y sentí cuando rozó el pantalón. Mi mamá me estaba viendo desde una ventana. Y cuando mi mamá me estaba mirando de esa ventana, ella está en otro ángulo. Y ella pensó que fue que el carro me impactó. Y con el impacto yo salí volando con el impacto. Pero el carro no me impactó. Yo solamente sentí ese roce en mi pierna. Y cuando logré ponerme en pie, porque estaba temblando como una hoja, ¿saben? Yo lo único que escuchaba a la distancia de 3 casas, el grito de mi mamá, diciendo que yo estaba muerta, que estaba muerta, que estaba muerta. Cuando yo logré incorporarme y llegar hasta donde estaba mi mamá, aun cuando mi mamá me estaba viendo, caminando de pie frente a ella, y yo le decía, mami, estoy viva, mami, no me pasó nada. Ella se quedó impactada con lo que ella vio y pensaba que yo estaba muerta. Y yo siempre que leo este pasaje, que Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en mis manos, en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará. Y dice ahí que los discípulos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mire, yo siempre pienso en esa escena, porque cuando a nosotros nos dan una noticia de muerte o un diagnóstico que puede llegar a la muerte, la gente siempre se queda pensando en ese proceso de muerte y no ve las alternativas que están alrededor de eso. Fíjese que los discípulos no entendían, porque ellos fueron impactados nuevamente con la mención de que Jesús iba a morir. Pero Jesús sigue insistiendo en su enseñanza. Era algo difícil de asimilar para los discípulos. Era algo que ellos no podían comprender y tampoco podían preguntar. Fíjense que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ese título cristológico, ese título que él mismo se da para referirse a sí mismo. Será entregado, y todos sabemos, ¿verdad?, al día de hoy, que Judas entregó a Jesús, que le traicionó. De alguna manera es un tipo de entrega que se hizo. En aquel momento los discípulos no sabían que uno de ellos lo iba a entregar. En aquel momento ellos no podían ni siquiera asimilar que Jesús iba a morir. Jesús sabía en su corazón que iba a ser entregado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús sabía esto? Bueno, Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero un aspecto importantísimo que nosotros podemos destacar en estos simples versos que están aquí es que si Jesús es el Mesías, ¿por qué está insistiendo en huir de la popularidad? Fíjense que Él quiere hablar solamente con los discípulos, no quiere que las multitudes estén en ese momento. Reiteradamente sigue anunciando que va a morir. ¿Cómo es posible que el Mesías, que el Salvador, que no han visto ellos la obra completa que ha hecho de salvación, vaya a morir? Estas cosas, no querer popularidad, anunciar la muerte, para algunos de ellos descartaba a Jesús como Mesías, porque ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Se nos olvida muchas veces que Judas pertenecía al partido político de los saduceos, que estaban dispuestos a tomar las armas para llegar a donde tuvieran que llegar y encontrar la liberación del pueblo de Israel.
Fíjese, aun cuando Judas, que ahora nosotros sabemos que es quien traiciona a Jesús, no podemos decir nosotros que gracias a Judas Jesús fue entregado. No, yo sé que usted ahora se transformó ahí. Mire, no fue gracias a Judas, había un plan de Dios, un plan de Dios. Fíjese, si buscamos en Romanos capítulo 8, el verso 32, Romanos 8, verso 32, mire lo que dice en Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8, 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si usted quiere leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que se entregara por todos nosotros. Así que, aunque en Judas hubo un momento de frustración fuerte, aunque en Judas hubo un momento de honestidad, aunque no nos guste su honestidad, Judas dijo, este no es el Mesías que yo estaba esperando. Mucha gente ha dicho, este no es el Mesías que yo estaba esperando. Usted y yo hemos creído por fe que ese fue y será el único Mesías enviado, Cristo, que nosotros hemos necesitado y estuvimos esperando. Él es el Mesías, que no hizo las cosas como ellos querían. Claro que no, porque iba a hacer las cosas como el Padre siempre quiso que fueran. Fíjese, para todos, no solo para Judas, porque cuando usted lee el verso 32, dice que ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Judas no podía creer que el Mesías no quisiera popularidad. Judas no podía creer que el Mesías fuera a morir. ¿Cómo era que iba a ser la obra de liberación? ¿Cómo era posible todo esto? Pero aquellos tampoco podían entender que Él fuera a morir. Y tampoco se atrevían a preguntar, porque ¿cómo iba a morir el Cristo, el enviado, el Mesías? ¿Cómo podría morir en manos de los hombres, quien había reprendido legiones de demonios? No me pregunte a mí, lea la palabra, pero fíjese, yo le voy a ayudar un poquito. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, los versos del 2 al 14, dice que Jesús liberó a un hombre endemoniado en Gadara, que tenía una legión de demonios. Y usted sabe la historia, que Jesús reprendió a la legión completa de demonios y los hizo llegar a un hato de cerdos y se murieron los cerdos, se despeñaron, ¿verdad? ¿Cómo era posible que un hombre que había reprendido los vientos en medio de una tempestad y había calmado la tempestad con toda la autoridad del Padre, con toda la autoridad del cielo, fuera a morir? ¿Cómo era posible que el hombre que había caminado sobre el mar, que aquel que había alimentado multitudes, que aquel que había hecho de cosas imposibles posibles, fuera a morir? Para los discípulos, el ser entregado en manos de hombres era una clara señal de dos cosas: debilidad, impotencia. Y a todas luces, quien ha podido reprender una legión de demonios no es débil,
y mucho menos no tiene poder. Debilidad e impotencia. Todo esto no encajaba en la mente, en el corazón de los que habían estado acostumbrados a ver, y mucho menos al concepto que ellos tenían de Mesías, que habían construido en su pensamiento, en su mente y en su corazón. Jesús, el Todopoderoso, el enviado de Dios, el que había sanado enfermos, el que había levantado muertos, que se había resucitado. ¿Cómo es posible que aquel que había resucitado de los muertos a Lázaro no tuviera poder? No cabía en la mente de estos discípulos. Fíjense que imponer el reino de Dios basado en fuerza absoluta y poder del que la gente quiere, del que los políticos quieren, imponer el reino de Dios de esa manera nunca hubiese sido posible que llegara un cambio en el corazón de los seres humanos. Porque nosotros no necesitamos un político más. Nosotros no necesitamos un gobernante más para transformar y cambiar nuestra vida, que sea una vida reconciliada con el Padre Celestial. Nosotros necesitamos a Cristo, al Mesías, al que tiene poder de Dios, al que reprende demonios, al que tiene autoridad, al que ama, al que tiene misericordia y bondad, al que da un testimonio maravilloso de amor y de gracia. Su reino es diferente y se le hizo bien difícil a Jesús hacer que sus discípulos en aquel momento entendieran lo que es el reino. Todavía hay gente a la cual se le hace difícil comprender lo que es el reino de Dios, un reino diferente. Un reino que tiene poder, pero no poder del que aplasta, no poder del que margina, no poder del que oprime, no poder del que daña, no poder de lo que hace mal, sino que tiene poder para bendecir, para dar esperanza, para traer paz en medio de este mundo. La paz que el mundo no entiende, la paz que solamente Jesucristo, el Señor de la historia, puede dar. El reino de Jesús es diferente porque es un reino que tiene sabor a eternidad. Es un reino diferente porque es un reino de gracia, es un reino de bendición. Es un reino que hace posible que el ser humano se reconcilie con Dios, no con un evento o una base política de poder, sino con amor. Con amor, con una inmensidad de amor por toda la humanidad. Ellos tenían miedo, dice ahí que ellos tenían miedo y no se atrevían a preguntar. Miedo a que muriera el líder. Ellos tenían miedo y no se atrevían a preguntar porque ellos no querían escuchar nada más acerca de la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Pero ellos tenían miedo porque si Jesús moría, se acabó todo. ¿Cómo es posible que llegara ese momento de muerte? Fíjense que ellos tienen tanto miedo que ellos obvian la lección que Jesús les está dando. Y yo compadezco a los maestros y a las maestras que están en las escuelas virtuales en estos días. Y me río porque eso es una tarea demasiado difícil. Difícil para el maestro y la maestra. Y difícil para el niño o la niña que está recibiendo esa lección de forma virtual. Si difícil es tenerlos en el salón y lograr captar toda la atención. Imagínese usted de manera virtual, pero esto fue un paréntesis. Fíjese que los discípulos le dio déficit de atención inmediatamente. El Señor está dando una lección y ellos desviaron su pensamiento. Fíjese, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó.
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Fíjese, eso me hizo tener a mí como un retroceso en mi vida. De esas veces que cuando uno llegaba a la casa, los papás iban callados en el auto. Y cuando uno llegaba a la casa, ¿qué es lo que ustedes estaban hablando ahí? Algo así fue lo que Jesús preguntó. ¿Qué es lo que ustedes venían discutiendo? Acerca de qué ustedes estaban hablando tanto que no quisieron seguir escuchando la lección que yo le estaba dando, que el Hijo del Hombre moriría, padecería, moriría, pero al tercer día resucitaría. Ellos no escucharon esa parte de la resurrección porque ellos se quedaron navegando en la muerte, ¿ok? Así que llegaron a Capernaum y muy respetuosamente Jesús, cuando estuvieron en la casa, hizo otra reunión. Y posiblemente usted dice, pero ¿en qué casa fue que llegaron? Posiblemente a la casa de Simón Pedro, porque cuando nosotros leemos en Marcos 1:29, en aquel lugar en Capernaum casi siempre llegaban a la casa de Simón y allí les recibían. Así que recordemos que Jesús estaba insistiendo en lecciones privadas y ellos no querían escuchar la lección. Y cuando llegaron y pregunta, ante la pregunta, fíjese la reacción. Reaccionaron como niños que hicieron algo mal o como adolescentes que hicieron algo mal. Y fíjese que la reacción es silencio. Silencio. En el verso 34. Cuando él pregunta, mas ellos callaron, porque en el camino habían estado disputando entre sí quién habría de ser el mayor. Así que ellos callaron y yo quiero pensar que en parte fue por vergüenza. Ni escucharon y lo que venían hablando no era algo de lo que debían estar hablando en un momento como este. Fíjese que Jesús estaba dando una enseñanza como maestro. Y ellos estaban hablando, estaban como decimos aquí en Puerto Rico, y tengo que aclarar porque hay personas de otros países que están con nosotros conectados en esta hora. Nosotros decimos que estaban al garete. Ellos estaban con su mente en otro lugar. Ellos no estaban con su corazón latiendo con el corazón de Jesús. Y el tema de discusión, ¿quién es el mayor? Y esto deja ver claramente que no estaban prestando atención porque Jesús no estaba hablando de posiciones, ni de puestos, ni de quién iba a quedar después que estuviera Jesús. Mire, Jesús no se había muerto. Simplemente es la segunda ocasión que anuncia que va a morir. Y ya ellos están repartiendo la herencia. Y el Señor no se ha muerto. Así que Jesús estaba hablando de la cruz, estaba hablando de la resurrección. Y ellos estaban pensando otra cosa, como muchas veces el Señor ha hablado a cada una de nuestras vidas, pero tenemos nuestra mente tan llena de cosas que no escuchamos la voz de Dios cuando Dios está hablando a nuestro corazón. Eso es lo que yo llamo un déficit de atención espiritual. El Señor nos habla y nosotros no escuchamos porque tenemos déficit de atención, pero para todo eso hay un remedio. El Señor puede obrar en nuestra vida y nosotros poner de nuestra parte para aprender a escuchar la voz de Dios en todos los tiempos de nuestra vida. Jesús ofrece una enseñanza seria y contundente. Y fíjense la respuesta de Jesús al bembeteo, a la murmuración, al bochinche que ellos vienen formando en el camino. Miren lo que le dice. Los reunió a los 12. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Fíjese, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el verso 35. Porque no se trata de abuso de poder ni de autoridad. No se trata de quién tiene mayor autoridad o quién tiene mayor poder. No se trata de reconocimiento público. Los valores del reino de Dios
son siempre es un absoluto, mi hermano y mi hermana. Los valores del reino de Dios son siempre opuestos a los valores de este mundo. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Qué pronto se le olvidó a los discípulos en el camino lo que era ser un verdadero discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Acaso una discusión de quién es el mayor, de quién va a estar a cargo? ¡Wow! ¿Es negarse a sí mismo? ¿O es querer asumir, usurpar el lugar de Dios? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque a veces respondemos igual que los discípulos, mis hermanos y mis hermanas. Hay que romper con los moldes de este mundo, es lo que está diciendo Jesús. La grandeza del reino de Dios no consiste en gobernar o recibir honores. Consiste en servir. En servir. Que mucha gente pelea por posiciones y puestos, ¿verdad? Y ahora como la política está aquí en nuestro país, todo el mundo quiere llegar a una posición. Y fíjense que los valores del reino de Dios consisten en servir. El servicio no es opcional dentro del reino de Dios. Servir no es buscar los primeros puestos, sino los últimos, dice Jesús. No es buscar nuestro propio provecho. Servir no es buscar nuestro propio provecho, sino el bien de todos, el bien común. Servir. Y fíjese que Jesús finalmente le da un ejemplo. Toma un niño de allí de la casa. Fíjese que cada vez que Jesús necesitaba tomar un niño para dar un ejemplo, aparecía de cualquier lugar, aparecía un niño, una niña. Y toma un niño. Y yo quiero aclarar algo, porque los niños en aquel tiempo no eran tenidos en cuenta. Era parte de las propiedades, ¿ok? Toma un niño. Un niño no puede dar cosas. Al contrario, un niño siempre necesita cosas y cuidados de los adultos. Un niño no puede darle ganancias a una persona en ese sentido de poder obtener algo. Al niño hay que darle las cosas. ¿Y qué quiso decir Jesús con esto? Que debemos ser personas sencillas, que dependamos de la gracia de Dios y de sus cuidados, que siempre estemos dispuestos y dispuestas a servir, sin esperar nada a cambio, sin esperar honores, sin esperar reconocimientos. Y yo sé que muchas veces hemos servido de manera extraordinaria y ni siquiera hemos recibido unas gracias por el servicio que tú has brindado. Yo sé que eso puede haber pasado en algunas de nuestras vidas, pero lo más importante no es lo que los demás seres humanos nos puedan decir. Lo más importante es que nosotros y nosotras seamos la alegría de Dios, seamos el contentamiento de Dios. Lo más importante es que Dios se sienta bien acerca de ti y acerca de mí. No son los honores y los reconocimientos, porque los honores y los reconocimientos, mis hermanos y hermanas, son pasajeros. Hoy te reconocen y te brindan honores, y mañana se le olvidó a todo el mundo qué fue lo que tú hiciste. Lo más importante es que nosotros sirvamos al Señor, sirvamos a los demás, amemos en nombre de Cristo y demos testimonio. ¿Quién es el mayor? Esa era la pregunta que tenían los discípulos en el camino. Y fíjense que ellos no pudieron definir quién era el mayor, pero Jesús sí le dijo quién podía ser el mayor. El mayor, el que sirve para el reino. Y como dice ahí la pastora Mariana Viux, el caminar
en contra de la corriente, es caminar en contra de la corriente. El que sirve para el reino de Dios camina en contra de la corriente de este mundo. El que sirve para el reino de Dios no está pendiente a la silla, a la posición, a lo que va a ganar, a lo que va a obtener. El que sirve, la que sirve para el reino de Dios está pendiente a que la gracia, el amor, la misericordia del Señor sea extendida a todos y a todas aquellas personas que así lo necesiten. Así que una lección poderosa que dio el Señor para sus discípulos, no solamente de aquel tiempo, sino para nosotros y nosotras también. No importa que la gente nos trate mal, no importa que la gente no reconozca quiénes nosotros somos o qué hemos hecho. Lo más importante es que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Fíjese que a veces nosotros decimos, pero fulano llegó a tal cosa o le reconocieron tal cosa y a mí no. Lo hemos dicho, todos y todas lo hemos dicho, usted lo ha dicho y yo lo he dicho también. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿y Dios qué piensa acerca de mí? ¿Estoy sirviendo como merece el Señor que sirva para el reino? Como les dije ahorita, el reino de los cielos, la grandeza del reino de los cielos, no es lo que otro pueda opinar, lo que otro pueda decir, como otro pueda gobernar o recibir honores o reconocimiento. La grandeza del reino de Dios consiste y está en el servicio. No el servicio para que otros vean lo mucho que usted hace, sino el servicio que agrada a Dios y que testifica de esa gracia de Dios en medio de nuestro mundo. Hoy, la lección sencilla que Jesús nos ofrece es, si tú quieres que el reino de Dios se levante como una bandera frente a ti y a los demás, debes servir. Y si tú quieres ser primero en el reino de Dios, mejor busca el último lugar y sirve de todo corazón. Eso es lo que agrada al Señor. Y usted puede decir, en medio de esta pandemia, ¿cómo podemos servir? De muchas maneras, mis hermanos y hermanas, de muchas maneras, porque el servicio y la misión de la iglesia no la detiene una pandemia, no la ha detenido hasta este día. Al contrario, nos ha abierto mayores posibilidades, puertas, ventanas para que podamos servir a otros con amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar más allá la gran lección del Señor. Él les dijo que iba a morir, pero también dijo que iba a resucitar. Ante un anuncio de muerte nos podemos frisar, nos podemos paralizar, pero al mismo tiempo que el Señor dio el anuncio de muerte, trajo un anuncio de vida, porque la resurrección del Señor es garantía de vida y de vida eterna. Permite el Señor que hoy usted y yo podamos afirmar los más altos valores del reino, podamos afirmar la grandeza del reino de Dios y podamos afirmar que Jesús sigue siendo Mesías y Señor, que no fue débil, que no actuó con impotencia, que es Dios todopoderoso y que es nuestro Dios fuerte, el que está con nosotros todos los días hasta el fin. Que el Señor haya bendecido tu vida a través de esta palabra como lo ha hecho conmigo en esta noche. Vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que siga obrando en medio de nuestros corazones donde quiera que estemos y que donde quiera que estemos podamos servir con todas las fuerzas de nuestro ser, con toda la intención de nuestro corazón y con todo el acompañamiento del Espíritu de Dios. Oremos juntos y juntas en esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu Espíritu nos ha acompañado en este estudio de la palabra. Te pedimos, Señor, que de manera extraordinaria tú nos ayudes, Señor,
para seguir sirviéndote con todo el corazón, para seguir dando testimonio a toda criatura, a toda persona, Señor, de lo que es tu amor, tu gracia, tu reino y tu poder. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que donde quiera tú nos lleves, donde quiera estemos, Señor, podamos dar ese testimonio de servicio para que los que no creen, crean que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, que tú eres el enviado y que a través de nuestra vida tú manifiestas tu poder, manifiestas tu gloria en medio nuestro, Dios. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que si te hemos fallado en nuestro servicio, que si hemos anhelado tener alguna posición, Señor, para tener reconocimientos o para ser honrados, Señor, que tú, Dios mío, nos perdones, Padre amado, y que volvamos, Señor, a retomar las redes para servirte en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa y por mis hermanos y hermanas que me han acompañado. Si hay alguna necesidad en alguno de ellos o ellas, Señor, extiende tu mano y tu poder, extiende tu gracia y tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Dios, que en esta hora hagas esta obra maravillosa en medio de aquel y aquella que la necesita. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú nos despidas, Señor, de este estudio bíblico, pero jamás de tu presencia, y que vayamos con tu bendición, Padre, en esta hora como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mi amado hermano y mi amada hermana, gracias por tu sintonía en esta transmisión de esta noche del estudio de la palabra. Yo te espero nuevamente el jueves a las 7 de la noche para tener nuestro tiempo de oración y nuestro refrigerio del Espíritu. Así que pueden compartir sus peticiones desde ya con nosotros para tenerlas muy al pendiente y para estar clamando al Señor por sus peticiones en esta hora. Les esperamos el jueves a las 7 de la noche con el favor de nuestro Señor. Que usted tenga una noche de bendición y que la paz de Dios esté en medio de tu vida. Nos volveremos a ver el próximo jueves. Dios te bendiga.